CRED, ya lo dijimos, es una de las entidades hoy con mayor relevancia en la ciudad. A pesar de su bajo presupuesto y a pesar de que, según el crecimiento de todas esas dificultades que ha tenido la ciudad en materia de desastres, debería haberse pensado y planeado con una mayor presupuestación en todos los sentidos, no solo en su componente humano a través de un cuerpo de bomberos más fortalecido, con su equipamiento, con sus maquinarias actualizadas, modernizadas, sino adicionalmente con un plan concreto frente a la reducción de riesgo, donde no se ve absolutamente ninguna inversión. Es básicamente un departamento reactivo frente a las dificultades del cambio climático de la que tanto hablan, pero realmente no termina con un impacto real en esa prevención. Y ustedes ven cómo la ciudad constantemente, y la única excusa es que el cambio climático, estamos en el peor momento y entonces es muy grave el cambio climático, pues eso se debería traducir en efectivamente mayores beneficios para las comunidades, mayor presupuesto para el DAGRED en particular y especialmente en, como lo hemos dicho, en prevención del riesgo, más que en la posterior llegada de unos bomberos con unas dificultades grandísimas de acceso por un lado, y solamente con una mínima capacidad de reacción en muchas de las comunidades, como hemos visto históricamente. Hoy, en parte de lo que ustedes podrían estar, y no son temas que vamos a tocar en este debate, pueden mirar con detalle cómo cada vez se toman más tiempo los bomberos para llegar a las atenciones. Entonces, aquí nos muestra una cantidad de números. Sí, llegamos, pero la pregunta es ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué pertinencia? ¿Cuál fue la solución a cada una de ellas? Entonces, los números son muy grandes, que nos pueden decir, estamos atendiendo muchas dificultades, pero no existe hoy ni tiempos de reacción en las velocidades que se necesitan, no está el personal adecuado en el número que se necesita y sobre todo, como lo hemos dicho, no hay ningún plan previo para que en Medellín no ocurran tantas tragedias, a pesar de que las comunidades las han avisado en muchos casos, como lo vimos claramente el año pasado en San Antonio de Prado. Estas son noticias que ustedes pueden encontrar todos los días en medios de comunicación. Y el problema del DAGRED, uno de los grandes problemas es que la plata del DAGRED se está yendo a la politiquería del DAGRED. Ya lo vimos en una denuncia muy concreta que presenta aquí Alejandro Moncada hoy. En cómo las personas cercanas a un exconcejal, hoy senador de la República, terminan en los puestos más importantes de DAGRED, tanto en la dirección actualmente, como en una cantidad de contratos existentes unos, inexistentes otros. Por eso es que no hay plata en el DAGRED, por eso es que se llega tarde y se atiende tarde, por eso es que no hay un servicio concreto de mantenimiento de las máquinas de DAGRED, de los equipos de DAGRED. Y eso lo vemos dentro de esta crisis, porque es una crisis no solo de cambio climático profunda, sino una crisis ética, política, donde el DAGRED se convirtió, reitero, desde su cabeza en un directorio político, un directorio politiquero, al servicio de intereses políticos, clientelistas, electorales. Para eso está hoy el DAGRED. Y podemos hablar de muchísimas cosas, desde los contratos de pandemia, previo a la llegada de la actual directora, donde se invirtieron una gran cantidad de recursos, se votaron una gran cantidad de recursos en, por ejemplo, contratos como el de, voy a poner de ejemplo, una piñatería para elementos de aseo, le entregaron 2.200 millones de pesos, contrato directo a la piñatería, como lo hicimos en su momento en abril del año 2020, las denuncias concretas, a unos puntos de atención que hicieron en la ciudad que ni siquiera cumplían con unos mínimos, se lo entregó a una empresa de mercadeo y eventos, que nadie sabe qué pasó finalmente con ellos, o como le entregaron a una empresa de esas que tienen objetos sociales amplísimos, muy contratista del Estado que se llama Tecnidáctico, le entregó un contrato de 2.643 millones de pesos para tapabocas que incumplió. Y el DAGRED ni siquiera tuvo en su momento la capacidad de decir que se tuviera algún tipo de sanción frente a este contratista, a pesar de que se necesitaban supuestamente con urgencia los tapabocas, que fue la justificación por la cual se le entregó directamente, se le entregaron 2.643 millones, el contratista no los entregó y no pasó absolutamente nada, siguió y ahí sigue contratando con entidades como Metroparques. O podríamos hablar cosas como ya hemos dicho previamente con cómo se
son los gastos de inversión del DAGRED. Ahorita miraremos un poco, ya Alejandro lo mostró de alguna manera con unos contratos muy dirigidos, pero cómo a través de contratos grandísimos con entidades públicas, contratos interadministrativos, el ITM, el Tecnológico de Antioquia, se hacen es básicamente nóminas paralelas grandísimas, y aquí nos están diciendo que necesitamos más. Mostraron a 137 contratistas y dicen que es que necesitamos más, necesita más para hacer politiquería, como lo que quiere hacer la actual directora. Está justificando que haya casi una persona por cada 2 bomberos de administrativos, pero es porque quieren fortalecer eso para campañas politiqueras, para quién sabe poner novias de quién, amigos de quién, personas de qué procedencia, sin que conozcan siquiera Medellín, para ponerlos acá en un directorio político y conseguirle puesto a todos los amigos de senadores de la República en este momento. Eso es lo que quieren, para eso quieren fortalecer el DAGRED. No es fortalecer a los bomberos, no tener más recursos para tener más bomberos mejor preparados, mejor capacitados, sino para unas áreas administrativas de comunicadores, de bachilleres, como ya veremos, bueno, ya se mostraron algunos momentos, unos bachilleres que solamente su único merecimiento es ser amigos del senador Alex Flores. Ese ha sido su gran merecimiento. De todos los bachilleres en Medellín que quisieran conseguir puesto y que no pueden conseguir, los únicos que consiguen son personas de otras ciudades, amigas de Alex Flores. Eso lo miraremos en detalle. Y en eso están los contratos interadministrativos del DAGRED. En eso están los contratos interadministrativos. Entonces, esos son las emergencias que el DAGRED a las que debería responder, pero sus recursos económicos están hechos para la politiquería, como lo veremos. Y comenzamos entonces con la cabeza. ¿Quién es Laura Duarte? Por favor. Siguiente. Una carrera meteórica. Es decir, todo el mundo se soñaría en unos pocos meses pasar de ser una médica general en Cartagena a ser la directora del Departamento Administrativo de Gestión y Riesgos de Desastre. Cualquiera se soñaría eso. Cualquiera. Y veamos cómo lo hizo. No es muy importante. Y ahí está. Donde había trabajado previamente. Ya Alejandro mostró, yo no voy a entrar en muchos detalles porque mostró muchas cosas que algunas íbamos a tocar superficialmente en este momento. Pero quiero mostrar aquí brevemente cómo brincó, y ya lo mostraron siguiente. Dice, una contratista del DAGRED llegó evidentemente por una relación sentimental con el mejor amigo del senador Alex Flores, vivió con ellos durante la pandemia inclusive, vivían juntos, y yo lo que quiero mostrar aquí es más importante es cómo funcionan los contratos interadministrativos y cómo se contratan esas prestaciones de servicio posteriormente con personas que les entregan una cantidad de recursos. Este es un contrato que a precios de hoy sería un contrato de 8.200.000 pesos mensuales. Contrato de prestación de servicios de 8.200.000 pesos mensuales, donde básicamente le acomodan el perfil. Dicen que tiene que prestar servicios y dice ahí necesita un profesional con ciencias de la salud, con experiencia o estudios de seguridad y salud del trabajo. Eso es lo único que piden en el contrato. Es decir, estos contratos, y este es un contrato que se celebró con el ITM, el contrato lo que hace es, le pasan el DAGRED envía un listado de personas con sus perfiles y a todos les acomodan, sean competentes o no, simplemente le pasan y allá le reparten a todos los amigos. 8.198.000 pesos a precios de hoy, que ahí viene el punto, con unas obligaciones genéricas de apoyo. Ustedes ven los informes de estos contratos y ya miraremos cómo son esos informes. Se van a dar cuenta de que muchos son, sí, apoyo, y estuvo en una capacitación. Esto era en la época de pandemia además, que es más difícil aún de comprobar si se estaban haciendo o no los mismos. Y aquí viene, algo mostró Alejandro sobre otros contratos. Vean esto. Ustedes ven los informes de agosto y de septiembre, que fueron los 2 meses que estuvo Laura Duarte. Ese fue pues el gran conocimiento en gestión de riesgos para volverse a la después subdirectora. Ustedes ven, ejecución, dice asesorías al equipo de salud y seguridad en el trabajo, no dice cuáles, ¿cierto? Dice apoyo en los procesos orientados a prevención COVID, correo y reuniones virtuales.
Velar por la dotación y correcto uso de los elementos de protección. O sea, uno le paga 8 millones de pesos a una persona para que haga esto. Entrega de kits de elementos de protección personal a cada uno de los funcionarios y contratistas de la greda. O sea, por eso estamos pagando 8 millones de pesos a contratistas. O sea, por eso hay que tener un médico o una médica para estos efectos. 8.200.000 pesos para este tipo de actividades. Y sí, hay registros fotográficos y lista de entrega y todos los meses era lo mismo. Si ven, copiado, pegado, ya era de mes a mes. Estamos hablando de plena pandemia, todo el mundo encerrado y ellos facturando 8.180.000 pesos a precios de hoy. Y con un agravante, que si ustedes ven el coordinador del contrato, dice, para el desarrollo de los objetivos del contrato de referencia, el ITM contrató recurso humano y lo puso al servicio del Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres. Dicho personal tenía como parte de sus obligaciones contractuales la entrega de informes mensuales de actividades, los cuales, pues, no pudieron ser firmados como aval por el DAGRED debido a los protocolos de bioseguridad que debieron implantarse en ambas entidades a raíz de la pandemia por COVID que viene padeciendo el mundo entero desde hace más de un año. Por lo anterior, en cumplimiento de la responsabilidad de velar por la normal ejecución del contrato de la referencia y los términos establecidos, el Consejo Coordinador avala los informes presentados entre el mes de abril de 2020 y el marzo de 2021. Es decir, le dieron una bendición general a todos los contratos y no pueden nunca garantizar siquiera si se cumplieron sus obligaciones. Pero bueno, duró 2 meses y medio Laura Duarte en ese contrato, desde la casa, mirando para el techo, entregando kits con correos que lo certificaban, pero eso sí, el coordinador dijo que no podía saber si eran o no ciertos. Y ya aquí viene su ascenso meteórico, pasó a subdirectora del DAGRED desde el 23 de octubre de 2020. Este es un tema súper interesante. Si ustedes ven los conocimientos básicos esenciales que se exigen dentro del perfil, los requisitos para ser funcionario público están en un manual de funciones y tienen unos componentes técnicos. Voy a poner un ejemplo, una experiencia profesional en algunos campos, unos estudios, y también tienen unos, llamémoslo, lo llaman ahí conocimientos básicos o esenciales y competencias comportamentales. Entonces, conocimientos básicos esenciales, piden, por ejemplo, en normativa en contratación y supervisión, planeación estratégica, administración pública, normativa en presupuestos y finanzas. Esto es específicamente para el cargo de subdirector en el DAGRED. Y otros tantos. Pues hay una cosa muy interesante. Esto no lo evalúa nunca. Es decir, para cuando una persona ingresa al DAGRED o a cualquier entidad, la Secretaría de Gestión Humana del municipio de Medellín no hace ningún tipo de evaluación sobre esos conocimientos básicos o esenciales. Entonces uno pregunta, ¿para qué lo tienen dentro del perfil? Porque está bien tener una experiencia de X años, unos estudios, pero también poner unos conocimientos esenciales específicos para el cargo. Se supone que esa persona los debe traer y eso se debe medir. La respuesta es, en atención a este interrogante, para llevar a cabo la evaluación de los empleados del libro de momento y revolución y por ello en la alcaldía se hace uso de los acuerdos de gestión en sentido mediante se actualizan guías de información con los servidores que ocupan empleos de la agencia pública. Voy a devolver. En el caso de los empleos de periodo, el proceso de verificación es igual al de los servidores del libro de momento y remoción, con la diferencia de que les hace una prueba dirigida por profesionales en psicología. Es decir, un funcionario de libre nombramiento y remoción, esto es un hallazgo más general, pero un funcionario de libre nombramiento y remoción a las que se le exigen unos conocimientos básicos o esenciales, ahí los dicen, nunca se le hace una evaluación sobre si los tiene o no. Entonces, si una persona conoce, elabora, aplica y sigue, bueno, tiene conocimiento de planeación estratégica o normativa en contratación y supervisión, no importa que no lo tenga y aún así la contrata. Tema interesante, adicionalmente. Siguiente. Y ya finalmente, pues, directora desde el 3 de enero del año 2022. Había sido encargada durante unos tiempos porque seguramente la anterior cuota política, quién sabe, que no les cumplió. Pero bueno, siguiente. Entonces, en 15 meses pasó de ser una contratista de DAGRED, muy bien remunerada, con mínimas funciones, a ser ya la directora de esta entidad. Ya este tema lo tocó Alejandro, muy interesante. Entonces, ¿por qué le interesa? ¿Por qué Medellín termina una médica cartagenera? Empieza con un contrato a precios de 8.200.000 pesos. ¿Por qué termina
de directora, seguramente para legitimar todo este tipo de contratos a personas que su único requisito es no solo una experiencia que sea, sino ser amigo o novia o tener una relación sentimental con el flamante senador Alex Flores. Y aquí lo vemos rápidamente. Y esto es gran parte de los recursos del DAGRED. Y se van a este tipo de contratos interadministrativos. ¿Para qué? Para esas nóminas paralelas que hablamos, que ahora, reitero, nos dijeron que es que necesitaban más. Pues claro, para hacer politiquería, para inventarse contratos fantasmas, para que voten todos en elecciones, eso es lo que están buscando. Ahí vemos varios de los que se han hecho en los últimos años. Primero se hizo con el Instituto Tecnológico Metropolitano en el 2020. En el 2021 pasó el Tecnológico de Antioquia, que ya vimos la razón por la cual pasó el Tecnológico de Antioquia, porque allá trabajó Alex Flores y allá estaba el que era rector, que firma ese contrato con el DAGRED, pues el que era el rector es el que hoy, en su momento, era el jefe directo de Alex Flores en ese contrato que vimos que le quitó la curul. Después hizo con la institución universitaria Pascual Bravo. Ahí están los montos. Ahí se van de 5 meses, de 9 meses, siempre terminan con adiciones presupuestales, entre otras cosas, porque necesitan hacerlo para todo el año. Pero vamos a ver ya cómo, ya vimos un contrato ejemplo, es decir, a una médica que le ponen el perfil específico, aunque muchas de sus funciones no tengan nada que ver con su conocimiento, que lo podría hacer cualquier otra persona, es decir, una entrega de kits lo podría hacer cualquier persona, no necesita pues ni estudios ni capacidades especiales, pero para eso le pagan 8.200.000 pesos. Vamos a ver ya detalladamente algunos de esos contratos. Bueno, es que estos ya los tocó Alejandro, yo puedo pasar muy rápido. Perfil acomodado, porque a Marisabel Acosta Cardona, que ya la vimos, le decía perfil profesional de mercadeo. Siguiente. Ahí está. Cumple con el perfil requerido, el cual es profesional de mercadeo, publicidad, administración o marketing con experiencia profesional menor o igual a 1 año. Es decir, el perfil es completamente acomodado para que la persona lo cumpla. Es para pagarle favores al político y a sus novias y a sus amigos. Eso pulula en los contratos interadministrativos y en los contratos de prestación de servicios que se derivan de los contratos interadministrativos. O sea, si ustedes van hoy a todos los contratos del Pascual Bravo, ya estamos en el Pascual Bravo porque eso lo han pasado de entidad en entidad, que es el mismo contrato para la gestión y son recursos de inversión del DAGRED, Vean lo que se va, para la profesional de mercadeo, novia del político. Con informes de actividades iguales. Si ustedes ven, eso es copiar y pegar. Pues, si ustedes leen abril y junio, la persona hizo lo mismo. Es más, esas firmas que son virtuales, uno no sabe ni siquiera si la persona, o sea, no tiene ni idea si la persona fue. ¿Por qué? Le ponen por allá y todo le dan el visto bueno. Esas entidades todo le dan el visto bueno. No revisan si lo hizo, si no, no preguntan, no tienen ni idea qué pasó. Pero, por ejemplo, entonces a esta persona le pagaron 15 millones de pesos para 100 días, a precios de hoy. Cualquiera, pues, quisiera en Medellín ganar esos recursos. Creo que hasta los concejales nos pueden ganar más que los concejales de Medellín fácilmente. Siguiente, como para ir rápido. Gloria Joana Peláez, la mamá del hijo de Alex Flores, ya lo denunció Alejandro con un tema muy concreto, dijo que ella no sabía que estaba recibiendo esos recursos por un contrato que supuestamente había firmado. Todo es inventado. Es decir, desde la solicitud que hace al DAGRED para ser, más bien al Tecnológico de Antioquia para ser contratista. Está todo firmado, es como un formato estándar que le pegan una firma y listo. La persona ni siquiera sabe, puede ni siquiera saber y le entra la plata mensualmente. Y así fue, ahí le hicieron 4 contratos, 2 con el ITM y 2 grandes con el Tecnológico de Antioquia. Siguiente. También unos cambios pequeñitos si ustedes ven, las actividades son casi que iguales, con unos cambiecitos en algunos sí, otros no. Y ella, por un tema muy interesante, dijeron necesitaban un perfil bachiller, y de todos los bachilleres de Medellín que existían, terminó con contrato una bachiller de Manizales, que era la novia de Alex Flores, porque no vivía ni siquiera en Medellín, era de Manizales.
Siguiente. Y también de Ana Carolina Blandón Restrepo, que lo vimos, que Alejandro lo mostró con mucha seriedad, también exactamente lo mismo. Bachiller. Y de todas las bachilleres de Medellín, la única bachiller que funcionó era la que trabajaba en la unidad de apoyo de Alex Flores. Para que veamos cómo funcionan los contratos de prestación de servicios a través de las entidades descentralizadas. Se vuelve un agujero negro, por ahí se van miles y miles y miles de millones de pesos, una cantidad de contratistas que no sabemos siquiera si están cumpliendo con sus funciones, que ni siquiera ellos mismos en muchas ocasiones saben que están siendo contratados, como ya se vio en el caso de Joana Peláez Botero. Siguiente. Esto es igual, los mismos informes de actividades, es un modus operandi idéntico. Siguiente. Bueno, ahí cerramos el capítulo porque yo creo que hay que concentrarnos en otros demasiado importantes. Habíamos mostrado en su momento cómo la gran mayoría de recursos de DAGRED se iban para ese tipo de temas de politiquería, que están pidiendo más plata, insisto. Mostramos en su momento, estábamos hablando de mediados del año pasado, sobre la inversión que había hecho DAGRED en el momentos críticos de pandemia, como más del 90% de los recursos iban a, no eran gastos diversos, eran gastos realmente de funcionamiento, iban al pago de del transporte de los funcionarios de DAGRED, a los contratistas de todos esos, de comunicaciones y las personas amigas de Alex Flores que todavía siguen contratadas allá, todo eso estaba, era el 90% de los recursos. Y en el segundo semestre del año 2022 comenzaron a hacer unos contratos de urgencia manifiesta. Habían hecho unos en la época de pandemia, no de obras, sino como lo dijimos, mostramos de tapabocas, de unos baños públicos que pusieron, de los temas de las piñaterías con elementos de aseo, todo eso lo hicieron como urgencia manifiesta. Pero en el año 2022 hicieron unos contratos de urgencia manifiesta. Aquí quiero entrar en el mayor detalle posible. Y empezamos con la pasividad, porque muchos de los temas que nos dijeron, intervinimos estos, y lo vimos pues aquí a la directora diciendo que habían intervenido en los puntos con mucho orgullo. Muchos venían con problemas desde muchísimo antes. Es decir, estamos hablando que desde el 2021 Villatina, yo me acuerdo que concejal Sebastián fue a hacerle allá el aniversario, a celebrarle el aniversario de la promesa que había habido de DAGRED de una intervención en Villatina, y en unos puntos muy específicos, en Palos Verdes, el 27 de junio de 2022, en El Faro, que es entre Santa Elena y Villahermosa, el 20 de junio de 2022, La Palmera, entre Santa Elena y El Poblado, 7 de mayo de 2021, Pollo Escoba, en San Antonio de Prado, el 13 de julio, todos esos los metieron en un contrato de obras y de interventoría. Y vamos a ver las joyas, las perlas que nos encontramos, contratos firmados por la directora Laura Duarte Osorio, la amante directora, con su vertiginosa carrera en gestión de desastres. Vea cómo reparten los contratos de urgencias manifiestas el DAGRED. Arranquemos. El contrato 46-000-96-098, construcción de obras para la reducción del riesgo de desastres en la comuna 3, 8, 80 y 90 del distrito de Medellín en el marco de las urgencias manifiestas. Son 473 y 499 de 2022. Todo lo que se demoraron pues para, además, repito, para manifestar que había unas urgencias manifiestas en Medellín. Es decir, para que la alcaldía de Medellín, a pesar de todo lo que venía sucediendo en la ciudad, se demoró todo ese cuento y la DAGRED no tuvo ningún liderazgo al respecto. O sea, es decir, se está cayendo la ciudad y las urgencias manifiestas no habían sido decretadas. Aquí este consejo solicitó en muchas ocasiones, se determinaron por allá decretando con muchísima posterioridad. Vienen varias cosas. Esto, bueno, el contratista llama Consorcio de Mitigación 2022. Vamos a empezar con varios temas jurídicos que son bastante importantes. Una urgencia manifiesta se puede entregar directamente. Es una de las excepciones que existe en la normatividad de la ley 80, de los principios en general de los principios de contratación, para que no tenga que hacer licitación. Hay una urgencia manifiesta, entonces yo entrego a dedo el contrato. Se lo puedo entregar al que quiera, siempre que tenga las capacidades, las competencias, la idoneidad para hacerlo. Y hay una cosa bastante interesante, y es una gran pregunta que, como lamentablemente en estos debates contestan lo que les da la gana al final, ustedes van a ver
la directora va a responder lo que le da la gana y se quedan sin muchas respuestas. Pero si ustedes quisieran saber y si algún día nos acompañaran a la comisión de transparencia que tenemos, a la cual no le gusta ir a la directora, porque ¿cómo va a responder por esto? Quisiera saber cómo es posible que dentro de todas las opciones que existen de empresas de ingeniería para entregarles directamente un contrato, le entregaron un contrato a un consorcio que se hizo unos días antes, se creó unos días antes, es decir, un consorcio que se crea para el propósito de contratar urgencias manifiestas. O sea, no es una empresa puntual, o sea, de todas las empresas del mundo a las que el DAGRED le puede entregar un contrato de urgencia manifiesta, se lo entregó a un consorcio que existía unos días antes, lo crearon unos días antes para entregarle un contrato que comenzó en 2.999 millones, no son 3.000 y pico como dijo la directora entre construcción y obras, van en 7.000 millones para que actualice los números secretaria o directora, más 7.000, porque van 5.583, que es el valor que hay hoy en el SECOP de gastos y con CDPs para este contrato. Lo que pasa es que no están publicados ni los anexos, esto apenas se publicó entre otras el 15 de diciembre, es decir, un contrato que comenzó su supuesta ejecución en agosto de 2022, apenas se publicó en el SECOP en diciembre de 2022. Pero este contrato, firmado con ese consorcio, y ya vamos a ver quiénes son los integrantes del consorcio, comenzó apenas que ha tenido esos sobrecostos, ya empezó en 1994, va en 5.583 millones de pesos, que se lo entregaron a un consorcio, que reitero, yo sí quisiera saber cómo un consorcio se le entrega, consorcio inexistente, que no tenía ni idea que existía previamente, que se creó unos días antes de comenzar la ejecución de ese contrato, cómo le entregaron 2.994 millones y ya vamos en 5.583 millones. Yo quisiera saber eso. Pero vamos a los detalles de quiénes son esto. Vea esto. 26 de julio de 2022. Esta fue la fecha de creación del consorcio. Esta es una carta que el consorcio le entregó al DAGRED. O sea, el consorcio sabía la necesidad del DAGRED. Un consorcio de 2 empresas ya sabía. Y le escribe referencia a construcción de obras para la reducción de riesgo de desastre en las comunas 3, 8, 80 y 90 del distrito de Medellín, en el marco de las urgencias manifiestas 473. Es decir, el objeto del contrato es la referencia que le escribe un consorcio creado unos días antes. Entonces, el 26 de julio de 2022, ese consorcio de investigación 2022 le entrega una propuesta al DAGRED. Ojo pues, no sé cómo sabía el consorcio que el DAGRED necesitaba hacer esas intervenciones con las comunas exactas y unos puntos exactos. O sea, son unos tipos con una capacidad, o sea, leen la mente de la directora seguramente. Gente de tanteza. Pero devuélvanse un segundito, porfa. Y en los estudios previos, que esto es muy interesante, estudios previos de contrato, el estudio previo es el número, no esto parece el número 36325 creo que es. Dice lo siguiente, en ese sentido, de analizar la propuesta recibida por el Consorcio de Mitigación 2022, el Distrito Especial de Medellín, o sea, en el estudio previo del contrato de urgencia manifiesta, ya el DAGRED sabía de esta propuesta de unos días antes y que esto es muy interesante y ya dijo, pues, como es la propuesta que me interesa, yo la cojo. Correcto, la que no sabemos cómo supieron ese consorcio que había esa necesidad específica por parte del DAGRED de unos días antes. Y dice, entre otras cosas, no sé por qué, dice que el Consorcio de Mitigación 2022 se constituyó por documento privado el 1 de agosto de 2022, registrado con el NIT, tal. Es decir, el 26 llegó la propuesta, pero según el propio DAGRED en sus estudios previos, el 1 de agosto, unos días después, apenas se creó. Pero yo sigo con esa inquietud. ¿Cómo es posible entregarle una urgencia manifiesta a dedo a un consorcio que no existía ni siquiera y que sabía todos los detalles antes de que el DAGRED siquiera tuviera una necesidad? Vamos, siguiente. Y va esto, entonces que ellos sabían mucho. Y vea lo que sale en la evaluación. El oferente es una persona jurídica que pone al servicio del distrito la experiencia y preparación requerida en los documentos allegados se acredita de acuerdo. O sea,
¿Por qué los seleccionaron? Básicamente, según esto, porque podía hacerlo, lo tenía en el objeto, y en el objeto social, básicamente, esa es la justificación que da GRED para seleccionar ese contratista. Ese consorcio recién creado, recién inventado. Ya veremos quiénes hacen parte del mismo. Y dice, adicionalmente, no hay sanción por parte de la Superintendencia de Industria de Comercio, la Superintendencia de Sociedades u otra entidad competente que le impida la celebración de contratos. Es decir, no es que sea, no es que sea un consorcio o unas empresas que lo componen que eran súper buenas, súper tesas y muy conocedoras. No, no, no. Es porque puede hacerlo, porque lo tiene en el objeto social y porque no tiene sanciones. Esas son las razones y las motivaciones para entregar 2.994 millones de pesos. Si van a robar, háganlo bien. ¿Qué es esto tan pirata, por Dios? ¿A quién le está haciendo el mandado, directora? ¿A quién le está haciendo el mandado? Pero tiene que responder a Medellín, porque vamos a ver quiénes son los que componen esta entidad, ese consorcio. Son dos empresas, el 50% se llama Ingeniería, Saneamiento y Desarrollo ISDE Limitada, y el 50% Eugenio Hoyos SAS. Y nos fuimos a ver quién era Ingeniería, Saneamiento y Desarrollo Limitada, es una empresa de Quibdó, Chocó. Y ya vamos a ver cuál es la experiencia. Entonces, vuelvo al punto. Consorcio que sabía cuáles eran las necesidades de AGRED antes que el propio AGRED. Arranco pues para que me expliquen cómo es eso. Le entregan a dedo sin ningún tipo de evaluación técnica. 2.994 millones. Porque lo puede hacer a través de una urgencia manifiesta. Y resulta que de todas las empresas de ingeniería del mundo, terminó una de Quibdó, Chocó. Ahorita veremos por qué es tan importante esto. Entonces, la obra de construcción. Siguiente. Con una experiencia multifacética, entre otras cosas, con municipios de Chocó y la gobernación de Chocó, municipios de Chocó. Presidente, si yo me puedo tomarme otros 7 minuticos, ya termino. 10, perfecto, muchísimas gracias. Y para todo, es decir, compra-venta de 100 pupitres, plan de cierre, clausura y restauración ambiental del botadero a cielo abierto, construcción de puente, mejoramiento de instalaciones. Es decir, multifacética como muchas de las que contratan con el Estado. Siguiente. Y hasta ahí dejo, porque viene la interventoría de ese contrato. De 2.994, que es 5.500. Haciendo mandados, vea cómo son los mandados. Y este es de interventoría. Las mismas obras, hay que hacerles interventoría. A esto se entregaron a una empresa, a un consorcio, también otro consorcio, Obras de Emergencia 2022. El contrato comenzó en 618 millones y ya va hoy en 1.060 millones de pesos. También publicado en el SECOP muy posteriormente al inicio de la ejecución del mismo. El inicio de la ejecución fue el 19 de agosto de 2022. Urgencia manifiesta, las mismas condiciones. También lo mismo. Cómo un consorcio sabía de una interventoría antes de siquiera fuera publicado en el SECOP. Un consorcio creado solo para ese contrato. Y ya el DAGRED sabía a quién se lo iba a entregar. Son contratos a dedo que se pueden entregar a dedo. Pues son contratos que ni siquiera hay que hacerles unos pliegos sastres, sino que se busca a unos contratistas que se unan en un consorcio y de la nada, de la mente de la directora del DAGRED, dice, los mejores para hacer la interventoría es ese consorcio Obras de Emergencia 2022, compuesto por, siguiente, y esta carta de presentación de la oferta del 12 de agosto de 2022, es interesante. También lo mismo que quería hacer Germán Lucumí Rivas. Germán Lucumí Rivas es uno de los integrantes del consorcio, ya vamos a mirar también de Chocó. Es que ahí van las coincidencias. Pero vamos a volver un poquito antes a ver cómo se le entregó este contrato de 600, que además era bastante costoso, casi el 20% del contrato original. Ya vamos en 1.060 millones de pesos. La interventoría, si ustedes ven históricamente, en una gran cantidad de entidades está alrededor entre el 7 y el 10% del valor del contrato. Aquí está en el 20% del valor de ese contrato.
Y vuelvo ahí y vamos a lo mismo, a la evaluación, sin mucho. Pues lo anterior, el consorcio de mitigación acredita capacidad, idoneidad y experiencia en la ejecución del contrato. De interventoría, ojo, son dos empresas que ya vamos a hablar de ellas. Y también lo mismo, que son incompetentes idóneos, ni siquiera en el otro, el de obras decía eso. Decía que en el objeto social lo tenía, ni siquiera que era acreditada capacidad, idoneidad y experiencia. Aquí lo dicen, no dicen cuál. Pero supuestamente la acreditaron, ya veremos. Y lo mismo, que es que no, que ellos son, que ellos no tienen sanciones pues, por las superintendencias. Vamos a Germán Lucumí Rivas, una persona natural, que tiene una gran experiencia contractual, también nuevamente en Chocó. Entonces tenemos que el contrato al que dos consorcios llegaron, contrato de interventoría y contrato de obras, ambos, que da a la directora del DAGRED de todas las empresas de ingeniería del mundo, del universo, le dio por decir que eran dos consorcios creados unos días antes, ambos son con personas con una gran experiencia contractual en Chocó. Entre otras, este señor Germán Lucumí Rivas, persona natural, siempre se las gana como proponente único, siempre llega a todos esos contratos que se ganó como proponente único, con Quibdó, con Nuquí y con la gobernación del Chocó. Esa es la gran experiencia que acreditan para un contrato de 1.060 millones de pesos. Él es el componente, ellos componen el 50% de este consorcio Obras de Mitigación 2022, a 40% de obras, este es 40%. Pero además yo pregunto, es como una persona natural, pues se ganan esos contratos de todo, porque vea, también le sirve un montón de cosas. Había uno muy especial que era, bueno, construcción, interventorías técnicas, mejoramiento, no sé si es, bueno, algunas construcciones, algunas interventorías, reitero, siempre como proponente único, llegaba solo, y no sé cuál sería pues la relación que tiene con la directora para que lo conociera previamente. Siguiente. Eso sí, tenía una experiencia con, sorpresa, la otra empresa, Acon SAS, la del 60%, que no tenía experiencia en interventorías, pero sí con Metroparques. Ahí ya vamos atando cabos. Tenía dos contratos con Metroparques de esta administración, en 2021 y en 2022, sumados, daban alrededor de 9.500 millones de pesos. Aunque no tuviera experiencia en interventoría, le entregan que dicen que tenía la experiencia en la idoneidad, lo dijo nuestra flamante directora Laura Duarte. Dijo que esa empresa tenía experiencia e idoneidad, no tiene nunca en materia de interventoría uno de los componentes del famoso consorcio que llegó por obra y gracia del Espíritu Santo a la mente de Laura Duarte. ¿Creen eso? Preséntenme la propuesta, yo se la entrego directamente a los 8 días. Y eso es tal cual sucedió. Aquí 1.060 millones de pesos. Siguiente. Este es un resumen de lo que sucede entonces en el DAGRED con esas urgencias manifiestas. Que ya sumadas, tanto el contrato de obras para esos puntos críticos que vimos, con todo el retraso que eso ha significado para esas comunidades y los riesgos, ya vamos en 6.500 millones de pesos, no en 3.500 como dice la directora. Pero imagínense, crean unos consorcios directos previo a la contratación. A la directora de todas las entidades del mundo contrata a esos dos consorcios. Bastante interesante saber cómo fue. Le entrega a dedo con adiciones presupuestales grandísimas. En las dos, además, es que esto es llamativo, porque empresas de Quibdó, las dos consorcios, obra e interventoría, vienen ambos desde Quibdó. Es bastante llamativo, sin ninguna experiencia en Medellín, sin ninguna experiencia en Antioquia. ¿De dónde salen esos contratistas? ¿A quién le está haciendo el mandado, director? ¿En serio? ¿Quién está pagando el favor político? ¿Quién le dijo que firmara ese contrato? Firmado por usted, si quiere, no sé si se acuerda. Nunca se comprueba la experiencia, nunca se evalúa la experiencia de estas empresas, de esos consorcios. Y más, una de las que ya demostramos, Acon SAS,
no tiene ni siquiera experiencia en interventoría, a pesar de que dice que su evaluación es por esos motivos, que porque conocía mucho, tenía experiencia de idoneidad en materia de interventoría, no, la tenía, uno de los dos. Son contratos de entrega de recursos públicos y vamos al último capítulo, ¿qué pasa con los bomberos? Porque toda esa plata de politiquería, toda esa plata de entrega de urgencias manifiestas, haciendo mandados quién sabe a quién, de manera irregular, como se contratan los recursos de urgencias manifiestas en Medellín, con consorcios cuestionables, bastante cuestionables, y la forma contractual es bastante cuestionable. ¿Cómo es posible que existan consorcios antes de entregarle contratos directos a los mismos, no a empresas? Y una de ellas, reitero, es una persona natural que no sé si es que es el que pinta, el que hace, pues si hace una carretera, no sé, una vía, no sé si pone los muros de hormigón, hace toda una sola persona seguramente, no sé cómo será para que una persona contrate en una empresa, sino un número de cédula. Pues todo eso termina repercutiendo en los problemas que hoy tienen los bomberos de Medellín, que aquí nos lo ocultan evidentemente, y los bomberos sí no van a tomar la palabra acá, porque les da miedo tener represalias posteriores, pero vamos a mostrar cosas que están pasando hoy con el Cuerpo de Bomberos de Medellín. Siguiente. La repercusión de la politiquería de la corrupción es muy grande. Vamos pues aquí a la doctora Laura hablando maravillas de los bomberos de Medellín. Si se puede poner ese video muy breve. Cobra sentido cuando uno en realidad conoce a la persona que tiene puesto el traje y es el héroe, es el que va más allá, el que uno no se imagina que lo va a lograr y lo logra, pero lo más bonito es conocer que hay personas que están dispuestas a poner en riesgo su vida por salvarla de uno. Es entonces cuando uno comienza a valorar, podemos parar ahí, poner en una balanza. Para no tomar mucho tiempo el debate, pero el punto es este, todos esos discursos bonitos, el cariño cuesta, el cariño no es pues palabra, retórica y son unos berracos y unos héroes. ¿Dónde está el apoyo real a los bomberos? Veamos qué pasa con los vehículos de los bomberos. Dicen que hay un tema interesante. La GRED reporta 35 máquinas, bueno, nos dieron ahora que eran 26, 24 operativas y 6 en reparación. Hay unas que son más antiguas, que están pues básicamente para historia pues de la ciudad. Pero veamos la realidad de esos vehículos que dicen que están en operación. Así rapidito. Máquina de incendio DR8, fuera de servicio porque se dañaron los soportes que sostienen la carrocería trasera. Siguiente. DR11, máquina de incendio, se encuentra fuera de servicio por problemas en la plataforma que soporta el tanque de agua. El tanque tiene fugas y los soportes están sueltos. Siguiente. DR14, 2 minutos, presidente, esto es muy breve porque lo vamos a hacer. La DR14, máquina de incendio, se encuentra fuera de servicio, le sacan los repuestos para ponerse las otras máquinas. Siguiente. De 15, máquina de incendio, el medidor de combustible está malo, tiene pérdidas de refrigerante y múltiples choques. Siguiente. La puerta de la estación de bomberos CB8 San Antonio Prado. Esta no es una puerta, esto es una de las estaciones más nuevas que existe en Medellín. Solo una de las 3 puertas funciona, las 2 están malas, ni siquiera reparan las puertas para que entren y salgan los carros del parqueadero. Siguiente. Bueno, no nos entregaron esto, hay dos Dodge Ram que están en el inventario, bueno, que están funcionando, pero no nos lo mostraron en el inventario de vehículos. Bueno, hay una que no tiene refuerzos, entonces cuando le ponen atrás algún equipamiento, el carro queda parado, así es una de las otras 2 RAM. Y otra de la matrícula ni siquiera es de Medellín, es una matrícula de Bogotá, entonces no la ponen en funcionamiento. Siguiente, entonces había un video de una máquina, pero bueno, creo que hay... Esa es la máquina, eso es en este momento, mientras nosotros hablamos de la máquina DR15. Entonces, en la carreta se están robando los recursos de Medellín, le están entregando a la politiquería, a los amiguitos del senador y, mientras tanto, problemas gravísimos en la atención de desastres de Medellín, ni siquiera en la prevención, que no hay absolutamente ninguna, en la atención de desastres. Dejen de robarse los recursos de Medellín. El DAGRED es la politiquería en su suma presencia.
vimos como los recursos, en vez de ir a los bomberos, a la atención de desastre, está yendo a contratos de prestación de servicios, muchos de ellos inexistentes. Y las urgencias manifiestas son entregadas con una irregularidad contractual que es que todavía a mí no me cae. Ojalá me respondieran eso. ¿Cómo le entregan a consorcios creados con unos días antes recursos que hoy valen más de 6.500 millones de pesos? Con entidades que no tienen experiencia y sobre todo en las dos son entidades que vienen de Chocó. Yo quiero saber que nos responda la secretaria a quién le está haciendo el mandado. Gracias, señor presidente.